Desde las distintas dependencias de la ciencia se ha mirado el videojuego como un vehículo interesante para hacer no solo divulgación de la ciencia, sino para introducir en muchas miradas a los estudiantes y al público en general, ¿no? Como es el producto cultural en el que nos implicamos más porque somos el protagonista de la historia, su capacidad de involucrarnos en la narrativa que se está planteando es mucho más intensa. No solo asistes a la narrativa que describe el problema, sino que participas en su resolución y participas en lo que es sufrir los efectos del problema que se está planteando. Los grupos de estudiantes de videojuegos están formados en analizar una problemática concreta y ver qué retos se plantean en esas problemáticas, tendiendo a las consecuencias del cambio climático desde distintas perspectivas. El principal reto que nos planteamos, que la mirada a la problemática del cambio climático no fuese simple, sino que viésemos que estaba un poco en todas partes y que no se simplificase de forma maniquea lo que es este problema, que es un problema muy amplio.